pregunto yo, o os presento realmente, ¿tu vida va al azar? ¿Todo depende de la suerte que uno tenga? ¿Es el designio de la vida lo que nos pasa a cada uno de nosotros cada día? ¿Pasan las cosas malas y decimos, es que tuvo mala suerte? ¿Es su suerte? Mucha gente piensa así. Es el designio de las estrellas que se han unido y se han juntado y por eso me ha ocurrido lo que está ocurriendo en mi vida. La palabra de Dios nos responde a eso y nos muestra realmente que Dios tiene respuesta para cada uno de nosotros. Buscar conmigo, por favor, Eclesiastés, capítulo número 3. Dice el versículo número 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Él ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ya da por sentado que hay cosas que nuestra mente no llegan a alcanzar a comprender. ¿Cómo es desde el principio hasta el fin de la humanidad que Dios, a una humanidad tan perversa, tan mala, tan pecadora y estableciendo su propia ley que la paga del pecado es muerte y tú y yo merecemos morir? ¿Cómo es que entendemos que Él nos ha amado? ¿Tú entiendes por qué te ha amado? ¿Tú entiendes por qué ha estado dispuesto Dios a dar su sangre por ti? ¿Tú entiendes realmente cómo Dios creó, cómo Dios mantiene toda la creación y cómo Dios acabará un día con la creación? ¿Entiendes todo? La palabra de Dios nos da respuestas a muchas de las preguntas. El problema es cuando buscamos las respuestas, y es lo que pasaba con Salomón, si eres el escritor de este libro. Salomón trataba de buscar las respuestas a todas las cuestiones de la vida aparte de Dios, y sobre todo al final de su vida, y nos dice la palabra de Dios que no agradó a Dios. Tanta sabiduría, tantas posibilidades económicas, materiales y militares y tanta fama. ¿Y para qué? Sin Dios. Vanidad de vanidades. Aquel que piensa que puede vivir la vida y que dice, he conocido de Dios, pero yo quiero el mundo y prefiero el mundo sin Dios. Vanidad de vanidad va a ser su vida, realmente. Dios quiera que antes de que, y lo vamos a ver aquí, Dios le pida cuenta, pueda levantar su vista de la tierra al cielo y reconocer que hay Dios en esta tierra, al cual un día se le dará cuenta. Pero así es. Entonces, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y hay una cosa que Él ha puesto en cada corazón. Cada corazón sabe que esta vida no se acaba con la simple existencia de aquí. Hay algo más. ¿Cómo es que puedes meditar? ¿Cómo es que puedes tener una conciencia que te acusa de lo bueno y lo malo? ¿Cómo es que realmente hay algo dentro de mí con quien yo hablo que realmente soy yo y yo no soy solamente lo que ustedes pueden ver con sus ojos? Yo soy mucho más de lo que ustedes pueden ver con sus ojos. Y eso no me hace grande, eso me hace ver que tengo una eternidad. Y esa eternidad que está dentro de mí va a vivir en uno de dos lugares eternamente. Ahora empiezo a ver que Salomón dice, ay, he intentado vivir el mundo, he intentado vivir en esta tierra, he intentado vivir para mí, pero me doy cuenta que hay algo más grande que yo, al cual tendré que darle cuentas algún día. Así que nos damos cuenta aquí, en este capítulo 3, que está lleno
y empieza ahí esos primeros 8 versículos, llenos de acciones humanas que el hombre no puede controlar. Si tú te miras bien en este capítulo 3, esos 8 primeros versículos, los ves que son todas acciones humanas, pero que yo no puedo controlarlas absolutamente. ¿Quién puede nacer? A ver, ¿quién ha podido controlar su propio nacimiento? Ni siquiera tus padres pueden controlar tu propio nacimiento. Es Dios quien controla el nacimiento. Entonces algunos se echan manos a la cabeza. ¿Y qué pasa con los nacimientos de los bebés que nacen fuera del matrimonio? Dios los permite, pero Dios está en control. Dios está en control, aún de eso. Dios sabe. Así que todas estas acciones nos muestran realmente que todo está bajo el control de Dios. Es Dios el que lo determina todo, los tiempos y las circunstancias de nuestra vida, sean esas circunstancias insignificantes o incluso esas circunstancias impactantes de nuestra vida también. Todo. Dios lo controla, lo pequeño como lo grande, lo insignificante como lo importante. Dios lo controla todo. Él está en control. Algunos viven como si Dios no controlara nada. Y en un momento estaremos hablando de eso. Dios te permite creer que tú tomas tus decisiones. Pero aún pidiéndote responsabilidades por tus decisiones, Él sigue siendo soberano. Y en un momento lo explicaremos. Sí. Dice Santiago, mirad conmigo Santiago, capítulo 4, versículo 13. Muchos piensan así, y Santiago yo creo que habría leído Eclesiastés, dice, muchos piensan, mira, tengo tiempo para hacer, tengo tiempo para deshacer, tengo tiempo, yo soy el dueño de mi tiempo. Y dice en el capítulo 4, versículo 13, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Tú que estás pensando viajar, irte a trabajar a otro sitio, pues espera, confía en el Señor, porque no sabes lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y escucha, hermano, todo esto culmina con esta gran verdad. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sabes lo que es bueno? ¿Sabes lo que le agrada a Dios? ¿De verdad entiendes que Dios quiere tener comunión contigo? ¿Que Dios quiere que tú ores a Él? ¿Que Dios quiere que tú le entregues a Él tu vida? Y que cada vez que tomas una decisión tengas en cuenta que Dios está dentro y no fuera, y que no esté nunca tocando a tu puerta, sino que esté dentro de tu vida. Entonces, cuando tomas una decisión, tómala en reunión. Sí, con la familia, pero en reunión con el Señor, por supuesto. Todas esas decisiones, todas esas acciones, todas esas palabras, todos esos pensamientos, tráelos sujetos al Señor, para que el Señor los controle. Te aseguro que tomarás decisiones sabias, porque si hay un sabio con mayúscula y que personifica la sabiduría, no es Salomón, que sí que era sabio, pero no es Salomón, es el Señor Jesucristo. Él es la sabiduría con mayúscula. De hecho, su nombre, su atributo que le identifica es omnisciente. ¿Sabes lo que significa? Todo, pasado, presente y futuro,
todo lo sabe, todo lo sabe, todo, de tu vida, de mi vida y de todas las vidas que han habido, que hay ahora y que habrán. Así es. Qué bueno ver la obra que el Señor está haciendo. El pasaje que hemos leído, ¿qué nos está indicando? ¿Quiere Salomón decirnos que debemos hacer cada cosa en su tiempo? ¿Eso es lo que quiere decirnos? ¿Está diciéndonos realmente que debemos de actuar de tal manera que hagamos cada cosa en su tiempo? Cada actividad tiene, lo que nos está diciendo aquí es que cada actividad tiene comienzo en el tiempo y cada actividad tiene duración y tiene hora. Dice el primer versículo, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Lo que nos está diciendo aquí es que Dios es el que determina todos los tiempos y todas las circunstancias de nuestra vida. Así que vemos realmente que cada actividad tiene un tiempo que Dios ha determinado. El que está en control del tiempo es Dios. El que determina el tiempo es Dios. En la agenda de Dios, Él escribe y está escrito ya toda tu vida. No es que tú vas escribiendo, y sí que estás escribiendo, responsabilidad del hombre. Es que ya está escrita tu vida, soberanía de Dios. Y es la gran verdad que nos enseña la Biblia una y otra vez. Tú estás escribiendo, Dios ha escrito ya tu vida. Y ahí está la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios. ¡Qué bueno! Así que cada actividad tiene, como nos dice aquí, su hora, su tiempo. Así que qué bueno es al ir viendo la enseñanza. Ahora va a describir cada una de las cosas de esas actividades en el tiempo y en esa duración. Todo tiene su tiempo y su duración. Y empieza diciendo en el versículo 2, tiempo de nacer. ¿Quién ha controlado su nacimiento? ¿Quién tomó la decisión de nacer en la familia que nació, el día que nació, en el contexto de la nación en que estaba? Nadie puede decir quién eligió dónde, cuándo y cómo iba a nacer en este mundo. Eso fue algo que Dios determinó. Ni nosotros ni nuestros padres. Yo soy español, pero no decidí ser español. Nací de padres españoles y llegó un momento en que alguno puede decir, voy a decir, soy español, pero tengo que decir, no nací en España, nací en Francia, precisamente. ¿Y cómo son las cosas? Mi padre dice, yo quería tener un español, por supuesto, pero estaba trabajando en Francia y ahí nací yo. Y sin embargo, yo no podía controlarlo y ni siquiera mis padres, era la situación como estaba. Yo nací en una familia y no fue por casualidad. Pertenezco a la familia Bernabéu Cáceres y yo antes de nacer no decidí, quiero nacer en la familia Rodríguez Pérez. No. Nací en la familia Bernabéu Cáceres y Dios me puso ahí. Sorpresa, ninguno era creyente. Ninguno pensaba en Dios. Solo pensaban en una religión que era un estorbo para trabajar y para ganar dinero. Eso es lo que pensaban que era la religión. Realmente.
Por la gracia de Dios, mi papá antes de fallecer conocía al Señor, pero duró muchos años, cerca de 40 años, que yo había conocido a Cristo y él todavía no había entregado su vida al Señor. Y le testificaba y le hablaba. Pero la gracia del Señor hizo la obra. Así que Dios determina a cada uno de nosotros, y no es casualidad, fue en Dios quien nos puso donde estamos. Dios enseñó eso a su pueblo, dice en Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Enseñó eso a su pueblo. Y le trató de decir, oye, soy yo quien controla tu vida. Soy yo quien controla tu nacimiento. No fue un accidente, fui yo quien controló el nacimiento de tu hijo, de tu hija. Dice en Deuteronomio 32, 39, ves ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero, yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Así dice la palabra de Dios. Él hace morir y Él hace vivir. ¿Quién vive? Yo le doy la vida. ¿Quién muere? Yo le quito la vida. Dice en el versículo 2, tiempo de nacer, tiempo de morir. Él controla el nacimiento. De hecho, el apóstol Pedro, en aquella primera predicación, en el día de Pentecostés, él predicó y dijo, vosotros matasteis al autor de la vida. Jesucristo es el autor de la vida. Jehová es el autor de la vida. Él es el que te ha dado la vida, el que controla tu nacimiento y que también controla tu vida. Tiempo de nacer, tiempo de morir. En el calendario de Dios ya está ese día escrito. Está escrito el día de tu muerte. Dios ya sabe perfectamente, exactamente y al milímetro, al segundo, el día, la hora, el minuto y el segundo en que tú y yo moriremos. Lo tiene establecido. Así está. En su calendario está escrito. Nadie lo puede cambiar. Lo que Él dice, siempre lo cumple. Dice el sabio Job, en Job 14:5. Job 14:5 dice así, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste el límite de los cuales no pasará. Así es tu vida. Dios tiene establecido el número de los meses que vas a vivir. Le pone límites y no va a pasar. Así es tu vida. Está controlada bajo sus manos. Ni un día más, ni un segundo menos. Y no puedes hacer ningún esfuerzo para que esto no ocurra o se cambie. La gente muchas veces idolatriza su cuerpo y empieza a pensar, tengo que hacer deporte, y no está mal hacer deporte, tengo que comer estos alimentos, tengo que darme estas cremas, tengo que beber estas aguas, tengo que hacer todo esto porque así voy a prolongar mi vida. No está mal comer y hacer ejercicio saludable, pero si el enfoque de tu vida es prolongar tu vida, Dios tiene ya establecido cuándo vas a fallecer. No vas a poder alargar ni un segundo, ni una hora, nada de tu vida. Y así es. Dios lo ha dicho. Hay personas que se hacen operaciones para aparentar 20 años menos. Pero déjame decirte una cosa. Quizás tu apariencia exterior es de 20 años menos, pero lo que vale es lo que está dentro, y lo que está dentro tiene fecha de caducidad. Tiene fecha de caducidad y no la puedes borrar, porque la ha puesto Dios. No la puedes borrar, la ha puesto Dios. Y es importante entender que sí,
una vida saludable, pero cuidado. Oí decir a unos que se tintaban la barba, que se tintaban el pelo, que se hacen... Está bien, crema, apariencia, pero al final nuestro cuerpo, entender esto, es el templo de Dios. Y esto hay que cuidarlo, pero hay que de verdad enfocarnos en el Señor. Algunos jóvenes piensan, yo no tengo que pensar en la muerte. Piensan que cuando si llegara la muerte a su vida, si ellos le enseñan el DNI, mira la fecha de nacimiento, y dicen, no, se van a ir la muerte corriendo. No. La muerte también llega a los jóvenes. Puede llegar. Gracias a Dios llega menos. Dios quiera que los jóvenes puedan conocerle antes de que les llegue el día. Pero también tienen que estar preparados. Antes de que lleguen los días malos, dice Eclesiastés, y digas, no tengo contentamiento de ellos. No he buscado al Señor, he vivido ajeno al Señor y no he tenido en cuenta al Señor en mi vida. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos y digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes de que sea demasiado tarde. Así que muchos jóvenes piensan, vivamos la vida, que se vive una vez, nada más. Y se equivocan terriblemente. Se equivocan totalmente porque la vida después de esta vida es la que es de verdad, porque es eterna. Y esa vida, en esta vida, se decide qué va a pasar en ella. Qué importante es. Esta vida es temporal, pero la vida después es eterna. Nos dice la palabra de Dios en el versículo 11. Dios ha puesto eternidad en ellos. Que lo tengan en cuenta. En esta vida decides lo que será tu vida después. ¿Tendrás vida eterna o tendrás muerte eterna después de esta vida? Dios controla todas las cosas sin anular nuestra responsabilidad y sin dejar de tener en cuenta nuestras iniciativas incluso. Tú eres tú y haces lo que tú quieras. Y Dios controla eso. Y Dios hace que las cosas ocurran como Él quiere, haciendo que tú actúes como tú quieras. ¿Te das cuenta? Muchas veces pienso, yo tomo mis propias decisiones, y Dios dice, sí, yo estoy en control de tus decisiones totalmente. Y yo soy soberano. La soberanía de Dios no va a caer en tierra, pero Él te va a pedir a ti responsabilidad. Así que la responsabilidad del hombre, Dios va a pedir responsabilidad a los hombres. ¿Cómo se conjugan esas dos verdades? La Biblia una y otra vez la enseña. La responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios. Tenemos Josué 1. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, responsabilidad del hombre. Que estudies esta Biblia, que andes en los caminos del Señor y que no te apartes, responsabilidad. Pero vemos también la soberanía de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Él lo tiene todo controlado. Puedo estar seguro en sus manos. No tengo nada que temer. ¿Cómo se conjugan esas dos verdades? Pues la realidad es que son dos verdades que van caminando en paralelo, pero es totalmente dos verdades que hay que tener en cuenta en la vida. Se puede hacer mucho énfasis en la soberanía de Dios y hacer que nos olvidemos de la responsabilidad del hombre. Y lo vemos. Entonces muchas veces al hombre como una marioneta o un títere. Si pensamos que solamente es la soberanía de Dios, solo es la soberanía de Dios, entonces el hombre ¿qué? ¿Es un títere? ¿Es una marioneta? No, es responsable. Pero también podemos ir al otro extremo, enfatizar tanto la responsabilidad del hombre de manera que damos al hombre una autoridad que él no tiene.
Así que es importante ver que esas dos verdades funcionan simultáneamente en las vidas. Dice tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Y Dios controla todo y lo tiene en cuenta. Y dice el Salmo 65, voy a leer un momentito el Salmo 65, cómo Dios está en control de todas las cosas. Salmo 65, versículos 9 al 12. Ya se nos acaba el tiempo, así que vamos a saltar al último versículo en un momento. Salmo 65, versículos 9 al 12. Dice así la palabra de Dios. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces. Con el río de Dios, lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sobre sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Así es, Dios controla realmente toda la tierra y Él está en control de todo. Esos son los ciclos de la naturaleza. Los agricultores ateos muchas veces dependen de nuestro Dios soberano y Él riega la tierra y Él da el agua y Él da el fruto y sin embargo muchas veces ellos no se dan cuenta que es Dios el que hace crecer el grano, el que da la lluvia. Eso se llama gracia común, esa gracia que recibe incluso el incrédulo del Señor, porque Dios hace salir el sol sobre los buenos y sobre los malos, hace llover sobre justos e injustos. Dios está en control de todo. Y a veces el injusto y el malo, el que no quiere tener en cuenta a Dios, dice, no lo entiendo, pero tiene que haber algo. Claro que hay algo, por supuesto. Dios Todopoderoso, y quiere que tú levantes tu vista del suelo y mires hacia Él. ¡Qué bueno! Jehová es el que hace prosperar y también empobrece. Dice, Jehová mata y Él dará vida, Él hace descender al Seol y hace subir. Y también el primera de Samuel 2:7 dice, Jehová empobrece y Él enriquece, Él abate y Él enaltece. Muy bien, vemos realmente muchas de las obras que Dios hace y Dios está en control de todo. Y para dar un texto que nos va a ayudar mucho, Lamentaciones capítulo 3, versículo 37, Dios luego continúa el tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar y vemos realmente cómo Dios está en control de todo. Y en Lamentaciones capítulo número 3, versículo 37 dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? La boca del Altísimo, de la boca del Altísimo, y lo pregunta, para que, oye, ¿es que de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? Y uno dice, ¿cómo? Sí, lo malo desde el punto de vista de los hombres, las cosas que ocurren en nuestra vida. Dios a veces permite esa tragedia que tú crees que has sufrido en tu vida. Y dices, ¿por qué, Señor? Y el Señor dice, sí, yo lo tengo controlado y yo quiero obrar a través de esa tragedia. Y es así como se ve más brillante el diamante en ese fondo oscuro y negro. Cuando tú vas a comprar un diamante en una joyería, ¿sabes lo que hace el joyero? Pone una tela negra y entonces te saca el diamante y te lo enseña. Y sobre el negro, el diamante resalta y llama la atención. Pues así es nuestra vida. Cuando tu vida ha pasado por esa tragedia, ha pasado por ese pecado, ha pasado por esa deshonra en tu vida, Dios dice, ahora es cuando mi Señor Jesucristo, la sangre de Jesucristo en ese fondo negro de tu vida, de pecado, ahora va a resaltar más fuerte y más claro, como que tú lo vas a ver más bello, más necesario y más importante para tu vida. ¿Es triste que tengamos que bajar tanto?
pero es muchas veces así como Dios obra. Caer tan bajo en el barro para que el agua de nuestro Señor Jesucristo nos lave y nos deje más limpios que nunca. Esa es la obra que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Y es así. Y por eso el texto nos dice muchas veces, nos dice ahí en el capítulo 3, versículo 9, y con esto voy a terminar porque ya se ha ido el tiempo y simplemente leo esos versículos tan bonitos y tan preciosos que terminan con una verdad importantísima. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho en el principio. Versículo 14, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. ¿Has entendido la palabra perpetuo? Es lo mismo que eterno. Deja que Dios obre en tu vida. Deja que Dios cambie tu corazón. Deja que Dios lave tu vida con su sangre preciosa. Déjale a Él entrar en tu vida. Y su trabajo y su obra en tu corazón permanecerá para siempre. Él todo lo hace bien. Todo lo hace para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Él entonces hará brillar en ti esa vida que honra y glorifica al Señor. Y como dice ahí en el texto, que me gusta mucho y quiero resaltarlo, dice, todo lo hace perfecto, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. El temor de Dios brilla por su ausencia en el mundo en que vivimos, pero tristemente también a veces brilla por su ausencia en algunos que supuestamente son hijos de Dios. Temor de Dios nos falta, temor de Dios necesitamos, temor de Dios nos acerca más a Dios realmente. Y por eso es que a través del temor de Dios podemos entender ese amor de Dios, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y hay aquí una gran verdad que debemos de entender. Todo obra para nuestro bien, pero no para cualquiera. Para aquellos que aman a Dios, eso demuestra la responsabilidad del hombre. ¿Amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma? Esos 4 primeros mandamientos que encierran ese amor de Dios son una realidad en tu vida. No hay idolatría en tu vida, no pones nada primero en tu vida, el Señor es lo primero. Y luego dice, los que conforme a su propósito son llamados. Y ahí vemos la soberanía de Dios. Otra vez ese equilibrio perfecto. Los que aman a Dios y los que son llamados de Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Vamos al Señor en oración.